vamos a estudiar un sistema masa-resorte donde no existen fuerzas disipativas. Es decir, que el resorte entonces será un resorte ideal, que no se va a calentar durante la oscilación y que el bloque no roza con la superficie aquí abajo. El bloque estará oscilando entre el punto A y el punto B con un movimiento armónico simple, donde P sub E significa la posición de equilibrio. Si este sistema lo dejamos en reposo, se encontrará aquí en la posición de equilibrio. Si nosotros lo separamos, este puntito lo traemos hasta aquí, hasta el punto B, entonces si lo soltamos, comenzará una oscilación que será un movimiento armónico simple eterno, porque estamos en la condición ideal de que no hay rozamiento. X, que es la distancia que se mide desde la posición de equilibrio hasta donde se encuentre el objeto, es un objeto puntual, se llama elongación. La elongación tiene un valor máximo que será la amplitud, que yo la he llamado aquí X sub M. Entonces, lo primero que vamos a notar es eso, o sea, X sub M, esto es la amplitud del movimiento, que es la máxima elongación. Ahora bien, para describir el movimiento de este objeto, podemos hacerlo a través de la mecánica newtoniana o a través de la mecánica lagrangiana. Vamos a hacerlo por los dos métodos. Si vamos a hacerlo por Newton, lo primero que tendremos que hacer será representar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Por un lado, tenemos la fuerza con que la Tierra atrae al bloque, que será la fuerza peso. Vamos a llamarle P. Por otro lado, el bloque no se está hundiendo en el plano, porque el plano ejerce una fuerza vertical y hacia arriba, que será la normal. Le llamamos a esa fuerza normal. Como el bloque no se mueve en esta dirección vertical, tenemos que concluir que el módulo de la normal y el módulo del peso son iguales. Es decir, que la normal y el peso son dos fuerzas que tienen igual módulo, tienen la misma dirección y sentidos opuestos. Ahora bien, cuando el resorte está estirado más allá de la posición de equilibrio, el bloquecito, el objeto, experimentará una fuerza hecha por el resorte, que será una fuerza restauradora, que le llamaremos fuerza elástica. Recordemos que la fuerza elástica viene dada por la ley de Hooke. Escrita vectorialmente, esta ley nos dice que el vector fuerza es igual al producto de una constante, que es la constante elástica del resorte, por la elongación y con sentido contrario. Es decir, que el vector fuerza elástica y el vector elongación, como vemos aquí, tienen sentido contrario. Ahora bien, otra cosa que también nos dice la ley de Hooke, y es que para los cuerpos elásticos, para determinados cuerpos elásticos, la fuerza elástica ejercida por el resorte es directamente proporcional a la deformación o elongación que experimenta el resorte. Vamos a escribir ahí la palabra Hooke para recordarlo. Si aplicamos la segunda ley de Newton al bloquecito, tendremos lo siguiente: la sumatoria de todas las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. O sea, que la sumatoria de todas las fuerzas será la normal más la fuerza peso más la fuerza elástica. Pero la suma de estos dos vectores me va a dar 0 porque son de igual módulo y sentido contrario. O sea que esta suma me da 0
y la fuerza, la suma de todas las fuerzas, es la fuerza elástica. Así que entonces podremos escribir que la fuerza elástica, que es menos K por X, es igual a la masa por la aceleración. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, en este caso, la velocidad instantánea es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Y esto lo podemos escribir como x punto. Por otro lado, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o sea que es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo y se denota de esa forma. Y también la podemos escribir la aceleración como x, dos puntos. Esta es la notación que vamos a mantener. Bien, por lo tanto, sustituyendo la aceleración por esto e igualando esta ecuación a cero, nos quedará. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque aparece la derivada segunda, homogénea y lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir a ambos miembros de la igualdad entre m, entonces nos va a quedar que la aceleración más k sobre m por x es igual a 0. Bien, la solución de esta ecuación diferencial es de la siguiente forma. X será igual a la amplitud, que le habíamos llamado x máxima, por una función que puede ser seno o coseno. Vamos a usar seno de omega t más una constante de fase phi. Todo esto es un ángulo en radianes. Omega t es un ángulo en radianes y phi es un ángulo en radianes. ¿Qué es omega? Omega es la frecuencia angular de oscilación en el oscilador armónico simple. Omega la vamos a definir de la siguiente forma. Es la raíz cuadrada de k sobre m. Por lo tanto, k sobre m será omega al cuadrado. Omega al cuadrado lo escribimos ahí, de esa forma. Muy bien. La constante de fase phi siempre depende de las llamadas condiciones iniciales. ¿Qué necesitamos para hallar phi? Pues necesitamos saber en un cierto instante, cuál es la elongación que ocupa el objeto, siendo conocida la amplitud y, por supuesto, la frecuencia angular. Y con eso podemos determinar la constante de fase o fase inicial. Vamos a demostrar que esta función del tiempo, la función de la elongación con el tiempo, porque depende solo del tiempo, ya que la amplitud, la frecuencia angular y el ángulo de fase son parámetros constantes. Entonces, x depende solo del tiempo. Vamos a mostrar que esta función cumple esta ecuación diferencial. Entonces, primero, como aquí necesitamos la derivada segunda de x, vamos a hacer primero la derivada primera. La derivada primera, o sea, x punto de t, o sea, la velocidad, será lo siguiente. X máxima es una constante que se nos va a quedar ahí. Luego la derivada del seno es el coseno de todo lo que está dentro. Y como es una función de función, aplicamos la regla de la cadena y tenemos que multiplicar por omega, que es la constante que multiplica la variable tiempo. Por lo tanto, en definitiva, x punto, o sea, la velocidad, nos quedará la amplitud por omega por coseno de omega t más phi. Bien, vamos a derivar nuevamente para tener ¿qué cosa? La aceleración, x dos puntos. Derivamos nuevamente, ¿y qué nos va a quedar? X máxima por omega, la derivada del coseno es menos seno de omega t más phi por omega, o sea que nos queda aquí un omega al cuadrado.
En definitiva, la aceleración nos va a quedar menos la amplitud por omega al cuadrado por seno de omega t más phi. Entonces, vamos a sustituir la derivada segunda de x por esta expresión. Entonces nos quedará menos x máxima por omega al cuadrado por el seno de omega t más phi, más omega al cuadrado por x. Pero x es lo que tenemos aquí, o sea que voy a borrar esto para poner x aquí. Nos queda de esta forma. Vamos a transponer este término al segundo miembro y a ver lo que podemos simplificar. Nos queda de esta forma. Por lo tanto, seno de omega t más phi lo podemos simplificar dividiendo ambos miembros de la igualdad por seno de omega t más phi, y también podemos simplificar la amplitud x máxima. ¿Y qué nos queda? Que omega al cuadrado es igual a omega al cuadrado, es decir, que se nos cumple la igualdad. Por tanto, esta función del tiempo es la ecuación de la función, mejor dicho, que nos define la elongación y que nos demuestra que es solución de esta ecuación diferencial. Por otro lado, vamos a despejar x2 puntos, recordando que x2 puntos es la aceleración. Entonces nos queda que la aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. Esto significa que si x es positiva, la aceleración es negativa, evidentemente, porque según la segunda ley de Newton, el sentido de la sumatoria de fuerzas, o lo que es lo mismo, la fuerza neta o resultante, tiene el mismo sentido que la aceleración. O la aceleración tiene el mismo sentido que la fuerza resultante. Es decir, que en el movimiento armónico simple, la aceleración es directamente proporcional y de signo contrario, o de sentido contrario, mejor dicho, a la elongación. Vamos a demostrar ahora esto, pero por el método de Euler o Euler-Lagrange. Para aplicar el método de Euler-Lagrange, lo primero que tenemos que definir es el lagrangiano. El lagrangiano o lagrangiano, que se denota con la letra L y normalmente es T menos V, donde T es la energía cinética del sistema y V es la energía potencial del sistema. En este caso, si tomamos para la energía potencial gravitatoria este nivel de referencia, porque esto es un cuerpo puntual, tomamos este nivel de referencia, aquí es donde está apoyado el cuerpo, solamente tenemos energía potencial elástica. Y esto es muy sencillito, porque nos va a quedar de la siguiente forma. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad dijimos que es x punto al cuadrado. Y la energía potencial elástica ya sabemos que es un medio de la constante elástica del resorte por x al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos definido nuestro lagrangiano, vamos a ver la ecuación de Euler-Lagrange. La ecuación de Euler-Lagrange establece lo siguiente. La derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q punto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a q, esto es igual a 0 si no existen fuerzas exteriores netas en el sistema. Aquí la única fuerza que existe es una fuerza interior entre los cuerpos del sistema, que es la fuerza elástica, ya que la normal y el peso, que es la interacción con cuerpos externos, su suma da 0, su interacción da 0. Por lo tanto, esta es la ecuación de Euler-Lagrange para sistemas donde no existen fuerzas externas netas. Muy bien, pero ¿qué es Q punto y qué es Q? Pues es muy sencillo.
Q punto va a ser nuestra variable generalizada, que será la velocidad, o sea, x punto. Y Q será x. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es derivada parcial de nuestro lagrangiano con respecto a Q punto. Observamos aquí en la definición del lagrangiano, este término no contiene Q punto, o sea que no nos interesa, su derivada da 0. Y la derivada de este término es 2 por 1 medio de m por x punto. O sea que en definitiva lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos quedará simplemente m por x punto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar este resultado con respecto al tiempo. Por lo tanto, si hacemos la derivada de m por x punto con respecto al tiempo, como la masa es constante, nos quedará la derivada de x punto con respecto al tiempo y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, o sea, x, 2 puntos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Derivar nuestro lagrangiano con respecto a q. Observamos, este término no contiene a x, sino que contiene x punto. Este término es el que contiene x. Y la derivada de este término con respecto a x me da 2 por 1 medio por k por x. Entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. La derivada del lagrangiano con respecto a x nos queda menos k por x. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de Lagrange. Entonces, ¿qué nos quedará? Nos quedará m por x 2 puntos menos este término que nos dio menos kx, o sea que nos va a quedar más k por x igual a 0. ¿Qué estamos viendo aquí? Que llegamos exactamente a la misma ecuación diferencial que antes y por lo tanto tendremos la misma solución. ¿Qué es lo interesante del método de Euler-Lagrange? Que no tenemos en cuenta para nada las fuerzas que están actuando. Simplemente, ¿qué tenemos en cuenta? La energía cinética y la energía potencial, ya sea elástica o gravitatoria, y nada más. O sea, hay problemas que son sumamente difíciles para resolver aplicando Newton. Por ejemplo, el problemita de la cuña libre de rozamiento por la que desciende un bloque, resuelto por este método, es sumamente fácil y está aquí en el canal y puedes verlo. Bueno, espero que se haya entendido. Si les ha gustado el vídeo, no cuesta nada dar un like, ¿no? Y lo que digo siempre, por favor suscríbanse y con eso ayudamos a que estos conocimientos puedan llegar a más compañeros. Muchísimas gracias.